Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con el tema de aritmética. En la clase pasada vimos suma, resta y multiplicación. En la clase de hoy vamos a ver cómo es que se efectúa una división. Entonces, bueno, recordemos que de esto lo importante es saber que todo tiene que estar en la misma base. Entonces, uno no puede dividir un número que está en base 2 con uno que está en base 8, por ejemplo. Hay que homogeneizar las bases de todos los operadores. Y bueno, veamos este ejemplo de acá. Esta es una división de un número que está en base 10. O sea, esto es un 475, esto es un 40. En base 10 normal. Y vamos a hacer la división a pie. El primer paso para efectuar una división en cualquier base es, vemos que aquí tenemos un 40. Tenemos que ver del otro lado si podemos hacer al menos un grupito que sea mayor a 40. Y cuando digo mayor me refiero a estrictamente mayor. Entonces buscamos el primer paso. Denme un toquecillo. Hay que hacer grupos que sean estrictamente mayores. Y bueno, hago referencia a esto, estrictamente mayor, porque si no son estrictamente mayores hay que hacer un paso adicional, pero es algo que no pasa en este ejemplo. Entonces, tengo que agarrar 47. Empiezo a agarrar de la parte más significativa hacia la menos significativa, o sea, de derecha a izquierda. De acá para acá es donde empiezo a hacer los grupos. Entonces, el primer grupo que yo puedo hacer es un 4. Empiezo a probar con 4. Pregunto, ¿4 es mayor a 40? No, 4 no es mayor a 40. Entonces, el siguiente grupo que hago es un 4-7, un 47. Y pregunto, ¿47 es mayor a 40? Sí. Entonces, este sí me sirve. Ahora, el paso 2 es preguntarnos cuántas veces cabe 40 en 47. Y bueno, lo que sea que me dé esto es lo que apunto aquí abajito. En este caso, bueno, 40 cabe una única vez en 47. Si copiara dos veces sería 80 y este número no es un 80. Entonces, cabe una vez. Entonces, el tercer paso consiste en, bueno, voy a quitar esto de aquí, esto de aquí. Multiplicar 1 por 40 y apuntarlo del lado izquierdo. Vean que aquí este ejemplo tiene colorcitos por una razón, y es que, bueno, los colores significan la operación que se realizó. Veamos, entonces, agarramos este 1 y lo multiplicamos por 40. Esto nos da 40. 40 por 1 es igual a 40, entonces apunto este 40 aquí abajo. Esto no siempre va a ser así. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si este grupo hubiera sido 80? Este 1 hubiera sido un 2. Entonces tengo que multiplicar 2 por 40. Pero este no es el caso. Fue una multiplicación por 1 y ya. Después de efectuar esa multiplicación por 1, lo que hago es hacer una resta. Entonces voy a quitar esto de aquí. Lo que tengo que hacer es una resta aquí normal. De 4,7 menos 4,0. Esto, como está en decimal, es muy fácil verlo, que esto nos da 7. Nos da una diferencia de 7. Entonces apunto el 7 aquí y bajo lo que me sobró a la derecha. Y tengo que repetir el mismo proceso. Entonces el paso 4 es efectuar la resta y bajar lo que sobró. Entonces, bueno, eso es lo que tengo que hacer en el siguiente paso. Entonces, ya ahora se me forma aquí un 75. Entonces, pregunto, ¿cuántas veces? Bueno, tengo que hacer grupos y eso. En este caso, los grupos, tengo que repetir este algoritmo que tengo apuntado aquí arriba para el nuevo número, es 75. Pregunto, ¿7 es mayor a 40? No. ¿75 es mayor a 40? Sí. Entonces, como es mayor a 40, ya lo puedo utilizar como grupo. Y simplemente
hago lo mismo. ¿Cuántas veces cabe 40 en 75? Cabe una vez. Entonces hago 1 por 40 y lo apunto aquí. Y efectúo la resta. Y ya eso es todo. Entonces, el resultado es que 40 cabe 11 veces en 475 y sobran 35. Y este es el resultado del algoritmo. Solo como recordatorio, esta parte de aquí se llama cociente. Esta parte de aquí abajo se llama residuo. Eso es en terminología matemática de divisiones. Eso se llama residuo. También los de arriba, uno se llama dividendo y otro se llama divisor. De hecho, bueno, apuntémoslo acá. Este es el divisor, este es el dividendo. Esos son los nombres de cada uno de los lugares que forman esta cuadrícula que tenemos acá. Y bueno, este es el algoritmo para realizar divisiones en bases diferentes a 10. Este ejemplo en particular está en base 10. Los que vamos a ver ahorita no. Antes de continuar con los otros ejemplos, ¿alguna duda? Ok, bueno, voy a suponer que no. Vamos a ver este ejemplo que está en base 2. Aquí ya la cosa no es tan intuitiva de ver como en el ejemplo anterior que era base 10. Por aquello, ustedes podrían, no sé, si tienen una división en una base muy extraña o no se sienten cómodos realizando divisiones en bases diferentes a 10, pueden simplemente convertir estos dos números a base 10, por ejemplo, y realizar la división en base 10 y el resultado devolverlo a base 2. Debería de ser equivalente. Hay bases que son más fáciles para algunas cosas que otras. La división es un toque difícil en bases diferentes a 10, entonces eso es algo que se podría hacer y es algo válido. Veamos este número de acá, es 1, 1, 0, 1, 1, 1. Lo vamos a dividir entre 1, 0, 1, 1. Entonces empiezo a hacer lo de los grupos. Pregunto, ¿1 es mayor que 1, 0, 1, 1? No. Después pregunto, ¿1, 1 es mayor que 1, 0, 1, 1? No. El que sigue, 1, 1, 0 es mayor que 1, 0, 1, 1. Tampoco. Finalmente, 1, 1, 0, 1 es mayor que 1, 0, 1, 1. Sí, sí es mayor y hay una manera fácil de verlo. Veamos que en la segunda posición más significativa tengo un 1 y en el otro lado tengo un 0. Esto significa que esta posición vale mucho. Y aquí tengo un 0 y aquí tengo un 1. Entonces ya yo con eso puedo ver que el número es mayor. Entonces lo que hago es lo mismo de siempre. Pregunto, ¿cuántas veces cabe esto aquí? La respuesta es que cabe una vez, pero aquí ya no es tan fácil ver por qué. Entonces podemos recurrir a nuestra calculadora. Ven que la calculadora permite hacer divisiones. El detalle es que la calculadora de Windows no permite hacer divisiones no con decimales, o sea, simplemente ignora los decimales, nos da simplemente números enteros. Entonces agarremos 1101, 1101 dividido entre 1011, 1011. Y ven que nos da que es 1. Aquí puede haber decimales, y de hecho los hay. Esto es 1, algo, solo que la calculadora de Windows no nos da decimales. Entonces es súper importante esta consideración. La calculadora de Windows no da decimales. Entonces de aquí nos dio un 1, pero hay decimales ocultos que la calculadora no nos dice. Entonces, bueno, esta es una manera de saber cuántas veces cabe un número dentro de otro. Entonces sabemos que cabe una vez. Entonces efectuamos nuestra multiplicación. 1 por todo esto es igual a todo esto. Es una multiplicación por 1, entonces el número queda igual. Entonces a partir de aquí ya todo es muy fácil. Realizo la resta de esto. Para esto pueden utilizar la calculadora de Windows normal, pero igual es muy fácil de hacer. Aquí 1 menos 1 es igual a 0. 0 menos 1 no nos alcanza, entonces le pido a este. Entonces ya ahora este se convierte en un 1, 0. 1, 0 menos 1 es igual a 1. Este ya es un 0, 0 menos 0 es igual a 0, 1 menos 1 es igual a 0. Entonces el resultado es 1, 0, 1, 1. Y tengo que hacer tengo que hacer otra vez grupos y todo eso. En este momento nos encontramos así. Ignoremos esto por un momento.
vamos en este punto. Voy a ocultar esto también. Por aquí vamos. Y aquí la cosa se pone un toque diferente. ¿Se acuerdan que yo les hice énfasis en que los grupos que uno tenía que hacer tenían que ser estrictamente mayores? Pero hay veces en las que simplemente no se puede. Veamos, por ejemplo, este grupo que se va a formar acá. 1, 0, 1, 1. Y de este otro lado tengo 1, 0, 1, 1. Este de la izquierda no es estrictamente mayor al que tengo en la derecha. Entonces, son iguales, de hecho. Cuando este caso se da, lo que tengo que hacer es poner un 0 aquí. Entonces, si no logro formar un grupo estrictamente mayor, pongo un 0. Entonces, por eso es que hay un 0 ahí. Y después de haber puesto el 0, entonces ya ahora sí empiezo a hacer, a preguntarme cuántas veces cabe uno dentro del otro. La respuesta es que como el Una número es pregunta, con exactamente permiso. igual, cabe uno. Sí, adelante. Pero esto sería solo en bases diferentes de 10, porque hay un número sí puede ser igual al divisor, porque eso daría residuo cero, ¿verdad? Un ejemplo, 40 entre 40, sí lo puedo dividir Ujú. en base 10. Ajá, exactamente. En el fondo, sí, bueno, es una pregunta muy interesante, de hecho. Apuntémoslo por acá. Si tenemos 40 y lo divido entre 40, hagámoslo rápidamente. Y voy a hacer aquí la chunchilla de división. Tengo que formar grupos, ¿verdad? En este caso, el grupo que forma aquí a la izquierda son 40. eh, y no hay manera de crear un número estrictamente mayor. Entonces, como no hay manera de crear un grupo estrictamente mayor, tengo que poner aquí un 0. Ya después de haber puesto ese 0, entonces ya empiezo a hacer las validaciones. Pregunto, ¿cuántas veces cabe 40 en 40? Cabe una vez. Entonces pongo un 1 aquí. Y después hago 1 por 40 es igual a 40. Entonces hay un 40 aquí, realizo la resta de eso y esto me da 0. Entonces la respuesta de esta división es 0, 1. Sí se puso el 0, solo que el 0 quedó a la izquierda. Entonces, para responder a su pregunta, esto pasa siempre, no solamente en bases diferentes a base 10. Solo que a veces el 0 queda a la izquierda, como en este caso. En este caso el cero ahí no importa, o sea, es insignificativo, entonces Sí, por eso da es que 1. siempre hemos como que sobreentendido ese cero. Exactamente. El 0 quedó a la izquierda, entonces simplemente se ignora. En este otro caso, el 0 no quedó a la izquierda, quedó metido en el centro. Entonces, por eso es que aquí sí se nota. Bueno, voy a borrar esto de acá. Ok, listo. Entonces, bueno, este es el grupito con el cual vamos a trabajar. Después de haber puesto el 0, ¿verdad? Y ahora lo que tengo que preguntarme es cuántas veces cabe este dentro de este. Cabe una vez. Entonces, por eso es que aquí hay un 1. Y después hago 1 por 1, 0, 1, 1 y lo pongo aquí abajo, realizo la resta y eso dio residuo 0. Y ven qué interesante. Entonces, cuando uno hace grupos que sean estrictamente mayores, no hay que poner 0. Si da menor, o si, no, si da igual, entonces sí hay que poner el 0 aquí. A veces el 0 queda a la izquierda y se ignora. Y eso va a quedar, creo que un poco más claro en este siguiente ejemplo. Pero bueno, antes de continuar, ¿alguna duda con este? Ok, muy bien. También es muy fácil confirmar si lo que estoy haciendo está bien. Ustedes para eso tienen la calculadora. Vamos a ver qué se me hizo la calculadora. Aquí está. Para eso tiene la calculadora aquí a mano. Simplemente pueden confirmar sus resultados. 1, 1, 0, 1, 1, 1, dividido entre 1, 0, 1, 1. Aquí esto da 1, 0, 1. Puede que haya decimales ocultos. La manera de saber si hay decimales ocultos es agarren este resultado que les dio acá, este cociente, multiplíquenlo por el divisor. Habría que multiplicarlo por esto. Si eso les da igual a esto, significa que no había decimales. Si les da diferente, significa que sí había decimales. Y los decimales van a ser la diferencia entre uno y otro. Eso pueden utilizarlo para confirmar que lo que están haciendo está bien. Sí, lástima que la calculadorcilla de Windows no da decimales, no sé por qué. Supongo que el algoritmo para calcularlos es
un toque más Y difícil. aquí no nos preocupamos si hay, digamos, residuo, simplemente lo escribimos y ya. O sea, no tratamos de resolverla hasta que es cero. Em, ¿Cuál? Perdón, aquí. No, digamos, en cualquier base. Sí, O sí, sea, sí, si sí es. simplemente el número de la izquierda ya es menor, lo escribimos como residuo. Ah, ok. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Usted dice que qué pasa si tenemos algo como, no sé, tenemos 10 dividido entre 40. Esto es algo que no se puede. El resultado es 0, el cociente es igual a 0 y el residuo es igual a 10. Sí, en este caso podrían hacerlo directamente. No, no es necesario que hagan mucho cálculo. Sí, tiene toda la razón. Veamos este otro ejemplo de acá. Eh, Solo para tenerlo más claro, voy a apuntar aquí los equivalentes en decimal de estos números. FE es igual a, dame un toquecito. Es que si no es un toque difícil de verlo. FE es igual a 17. Entonces voy a apuntar aquí en 17. Y voy a apuntar aquí, bueno, 3 es igual a 3. 3F es igual, veamos a qué. 3F es igual a 63. Y finalmente, 3FA es igual a, veamos a qué. 3FA, no, me equivoqué. 3FA es igual a 1018. Aquí solo déjenme confirmar este FE. Sí, en efecto estaba mal. FE es igual a 254. Oh, qué raro. FE en hexadecimal es igual a 254 en decimal. Sí, sí, es un número muy grande. FE es igual a 254 en decimal. Sí, un número efectivamente que es muy grande. Entonces, bueno, teniendo estos numeritos aquí apuntados, ya sabemos cómo tenemos que hacer los grupos y podemos ver fácilmente quién es mayor que quién. Entonces, agarramos el FE y tengo que formar grupos aquí a la izquierda que sean mayores. Agarro un 3, evidentemente 3 no es mayor a FE. Agarro un 3F. Vemos que 3F es igual a 63. Entonces, bueno, este no nos sirve. Y después agarro 3FA. 3FA es igual a 1018, un número muy grande. Entonces, 1018 sí es mayor a FE, que es igual a 254. Entonces, bueno, ya ese grupo me sirve. En este caso, como es hexa, ya no es tan fácil ver quién es mayor que quién, porque involucra letras o algo así, y uno no necesariamente está acostumbrado a trabajar con esas letras. Pero pueden hacer eso que yo hice, de ir comparando los numeritos a ver quién es mayor que quién. Después me pregunto, ¿cuántas veces cabe FE en 3FA? Eso es algo que no es tan fácil de hacer. Para esto sí necesito la calculadora, obviamente. Ya es una división un poco compleja. 3FA, 3FA dividido entre FE. Esto me dice que cabe 4 veces. Entonces apunto un 4 aquí. Y voy a ocultar esto que tengo aquí. Voy a ocultar esto que tengo aquí. Ok. Entonces dice que FE cabe 4 veces en 3FA. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Hacer una multiplicación. 4 por FE
es igual a 3F8. Ustedes pueden confirmar esto en su calculadora. 4 por FE es igual a 3F8 y lo apunto ahí. Y el siguiente paso es realizar la resta. Esta resta ustedes la pueden hacer en la calculadora o la pueden hacer a pata. A menos 8 es igual a 2. F menos F es igual a 0. 3 menos 3 es igual a 0. Entonces, esto me dio que es 2. Y después el otro paso es simplemente bajar el 1 que tenía aquí arriba. Ahora toca hacer grupos de nuevo. Y aquí sucede algo muy interesante. Sabemos que 21, bueno, 2, 1, evidentemente es menor que FE. F es la letra, el número más grande. Entonces, y está en la posición más significativa. Entonces, así de entrada sabemos que F es mayor a 2. Por lo tanto, FE va a ser mayor a 2, 1. Y hago grupos. No hay mucho grupo que hacer aquí. Vean que en este caso no logro hacer un grupo que sea estrictamente mayor a FE. Entonces pongo un 0. Y después de haber puesto ese 0, ya no hay nada que hacer, porque FE no cabe ni siquiera una sola vez en 21. Entonces, este es el resultado. El cociente es igual a 4,0 y el residuo es igual a 2,1. Entonces, este es el resultado de esta división. ¿Sí quedó más claro cómo es que funciona esto? ¿Alguna duda con este ejemplo en particular? Profesor Antonio, todo bien hasta el último cero. ¿Por qué ese último cero? Sí, ese último 0 fue porque ¿cuántas veces cabe FE en 21? De ahí es un número enorme, nada. Cabe 0 veces. Entonces, por eso es que ponemos un 0 ahí. Ah, ok, ok. Entonces, digamos, no podemos bajar todo de golpe. Tenemos que poner este cero para poderlo realizar y dejar como residuo el 21. Ajá, exactamente. Sí, como 21 no es estrictamente mayor a FE, pongo el 0. Y después me pregunto, ¿cuántas veces cabe FE en 21? No cabe ninguna vez, entonces ya no hay nada que hacer. Entonces, este es el residuo. En el ejemplo anterior, lo que pasó es que sí cabía al menos una vez. Pusimos el 0 y después vimos, cabe al menos una vez. Entonces, como era igual, como este 1011 era igual a este 1011, entonces pusimos el 0 porque no era estrictamente mayor. Pero después nos dimos cuenta de que cabía al menos una vez, porque era igual. Entonces, por eso pude poner este 1 aquí al final. En este caso, si esto hubiera sido FE, entonces yo hubiera puesto el 0 porque no es estrictamente mayor. Y después hubiera, este FE de aquí arriba hubiera cabido al menos una vez en este FE que yo tendría aquí abajo. Entonces puedo poner un 1 aquí al final. Pero como no fue el caso, entonces ya no cabe ni siquiera una vez, ya no hay nada más que hacer. Entonces aquí termina el algoritmo. Bueno, em, ¿alguna otra duda con esto? Igual, ustedes pueden hacer práctica, pueden inventarse números en la base que ustedes quieran y hacer práctica y confirmarlo con la calculadora. Van a ver que, bueno, les debería de dar bien siempre, siguiendo este algoritmo. Y bueno, de aquí ya terminamos todo lo de aritmética. Como les digo, la parte de aritmética es materia del segundo examen parcial de taller, entonces no es materia del primero. Ahora, vamos a ver un tema muy rápidamente que se llama funciones complemento. Esto ya es punto y aparte de conversiones y de aritmética y todo eso. Resulta que las computadoras guardan su información en memoria. Esa memoria es un componente de hardware. Como vimos al inicio del curso, todo lo relacionado a hardware está guardado en código binario, ¿verdad? Entonces todas las memorias guardan la información en código binario. Uno puede ver una memoria como una matriz, algo así. Si bien es cierto, no es una representación muy exacta de cómo es una memoria, pero bueno, la podemos ver como una matriz. Supongamos que nuestra matriz tiene números guardados así. Aquí hago como una cuadrícula, digamos. Y así. Supongamos que todos los cuadritos son del mismo tamaño.
Y ahora sí quedó mejor. Ok, bueno, supongamos que esta es mi memoria. Y yo guardo numeritos en esta memoria. Entonces, guardo aquí un 1, aquí guardo un 0, digamos, aquí otro 0, aquí un 1, aquí un 1, y aquí un 0 y aquí un 1. Por ejemplo, yo tengo ese numerito guardado en toda esa fila. Normalmente nosotros la idea de número que tenemos siempre es número positivo. Sin embargo, ¿qué pasa si yo quiero guardar en memoria un número negativo? O sea, ¿cómo hago yo para hacer algo como esto? Digamos, como menos 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, por ejemplo. ¿Cómo hago yo para guardar un número negativo? Yo no puedo simplemente venir y poner aquí un menos. O sea, recordemos que la memoria solo guarda unos y ceros. Y ya, yo no puedo poner menos algo. Existen diferentes maneras de solucionar este problema. Una manera que existe es, yo podría crear, no sé, como una columna aquí que sea positivos y negativos. Entonces, si esa columna tiene un 1, significa que es positivo. Si tiene un 0, significa que es negativo. Eso es algo que se podría hacer. Sin embargo, bueno, esto requeriría crear una columna adicional y las memorias, bueno, son muy caras. Entonces yo no puedo hacer esto de una manera tan fácil. Otra cosa que se puede hacer es utilizar las funciones complemento. Y eso es casualmente lo que vamos a ver hoy. Es una manera de representar números negativos como si fueran positivos. Y es muy interesante. Es básicamente, se llama complemento a la base, porque básicamente le dice cuánto le falta a este número para llegar a completar su base. Por ejemplo, si es un número de 3 dígitos, ¿cuánto le falta para llegar a completar como si esos 3 dígitos estuvieran en su valor máximo? Por ejemplo, si estamos en base 10, los 3 dígitos serían 999. Y si yo tengo un número que es como 123, digamos, ¿cuánto le hace falta a ese 123 para llegar a 999? Entonces, de eso se tratan las funciones complemento. Es una manera de representar números positivos como si fueran negativos. No, perdón, al revés. Números negativos como si fueran positivos. Entonces, yo los números positivos los puedo guardar en mi memoria sin ningún problema. Entonces, es una manera de evitar guardar, bueno, evita el problema de cómo guardar números negativos en memoria. Entonces, de eso se trata las funciones complemento. Es una manera es una formulita ahí, súper fácil de aplicar, súper fácil de entender. Como les digo, es la manera de representar números negativos como si fueran positivos para evitar el problema de almacenaje o el problema de manipulación, porque las computadoras pues no tienen como el concepto de negativo que uno tiene como ser humano. Existen dos maneras, dos complementos, dos funciones complemento. Una se llama complemento a la base y otra se llama complemento a la base disminuida. Se usan para diferentes cosas y son dos sabores de lo mismo. Y realmente son un par de formulillas que lo que cambia entre una y otra es casi nada. Esta es la fórmula de complemento a la base. Y esta es la fórmula de complemento a la base disminuida. Ven que son parecidas. ¿Cómo sabemos cuál es complemento a la base y cuál es complemento a la base disminuida? Vemos que complemento a la base se representa como n y dos rayitas encima del n. La otra solo se representa como n y una rayita. Y bueno, esto es lo que significa cada una de las cosas. R representa la base del sistema. Por ejemplo, si estamos en base 10, R sería 10. Si estamos en base 8, R sería 8. M es la cantidad de dígitos enteros. Y N es el número como tal que yo quiero complementar. Veamos, por ejemplo, bueno, el complemento a la base disminuida funciona parecido. R a la M, este R a la M está igual aquí. R es la base, M es la cantidad de dígitos enteros. N es el número al cual yo voy a complementar y aquí hay algo adicional. Tengo R elevado a la menos N, donde N es la cantidad de dígitos fraccionales. Si el número es 100% entero, entonces N va a ser igual a 0. Entonces sería R elevado a la 0, esto es igual a 1, entonces todo bien. Son estas dos formulitas, como les digo, son fáciles de entender.
fáciles de aplicar. Ahora veamos algunos ejemplos de cómo se ven números complementados. Veamos, por ejemplo, dice, calcule el complemento a la base y el complemento a la base disminuida del número 475.6 en base decimal. Entonces, esta es la fórmula de complemento a la base. R a la m menos n. R es la base, o sea, 10. M es la cantidad de dígitos enteros que tiene. En este caso tiene 3 dígitos enteros. Entonces sería 10 a la 3 menos 475.6, que es el número en cuestión. Y si ustedes resuelven esto, da que es 524.4. Y es importante anotar aquí que es complemento de quién. En este caso es complemento a 10 porque es complemento a la base. Entonces el número partió de base 10 y se complementó en base 10 igual. En el complemento a la base disminuida, esta es la formulita, R es igual a 10, M es igual a 3, N es igual a 1, porque tengo un número fraccional. Entonces así quedaría 10 a la 3 menos 475.6 menos 10 a la menos 1. Si ustedes meten todo esto en una calculadora, les va a dar que es 524.3. Pero esta es la principal diferencia. Uno tiene que anotar que es complemento a 9. ¿Por qué a 9? Porque es complemento a la base disminuida, o sea, complemento a la base menos 1. Entonces, esa es la única diferencia. Aplico la fórmula y les anoto si es complemento a 10 o complemento a 9. Si es complemento a la base, el complemento es a la misma base. Si es complemento a la base disminuida, es la base menos 1. Entonces, así quedaría. Ven que es muy fácil. Entonces, este número es básicamente, significa básicamente cuánto le hace falta a este otro para convertirse en su potencia máxima, en su número máximo que yo puedo expresar con esta cantidad de dígitos. Es bastante interesante. Entonces ya uno puede guardar este número en memoria y saber que está complementado. Y entonces ya lo trata como si fuera negativo. O sea, sabe que está complementado y entonces ya sabe que es un número negativo. Hay una manera de darse cuenta en código binario cuando un número es un complemento o cuando no. Pero bueno, eso es un tema más como de electrónica, eso lo van a ver en los cursos de electrónica, pero sí sepan que hay una manera fácil en la cual uno puede, analizando el código binario de un número, uno puede saber si ese número es un complemento o si es un número positivo o normal. Entonces, bueno, así es como funciona esto. Bastante fácil en realidad. Veamos este otro ejemplo que está en octal. Es igual, le dicen calcule el complemento a la base, el complemento a la base disminuida de este número, 47.051 en base 8. Y queremos calcular los complementos a la base y el complemento a la base disminuida. En este caso, la base es igual a 1, 0. Y aquí no se confundan, esto no es un 10, es un 1, 0. Es un 1, 0 en base 8. Y el m es igual a 2. Tengo dos números enteros, una parte entera. Entonces hago 1, 0 a la 2 menos 47.051. Esto da que es igual a esto. 30.727 en base 8 y este es complemento a 8. Después, complemento a la base disminuida, 1, 0 a la 2 menos 47.051 menos 1, 0 a la menos 3. ¿Por qué a la menos 3? Porque tengo 3 numeritos en la parte fraccional. Efectuamos esta operación y ponemos que es complemento a 7, porque es complemento a la base disminuida, o sea, 8 menos 1. Y eso es todo. Como les digo, es bastante fácil. Aquí hay un ejemplo igual en hexadecimal y hay igual un ejemplo en binario. Funciona igual. Vean que el complemento a la base queda como complemento a 16, el complemento a la base disminuida queda como complemento a 15. Y en binario es muy vacilón porque complemento a la base se escribiría como complemento a 2 y complemento a la base disminuida se escribiría como complemento a 1. Entonces ya este es el mínimo complemento que puedo crear. Entonces, en resumen, a ustedes a la hora de, no sé, de evaluar esto, les van a dar un problema como este. Y les van a pedir que calculen el complemento a la base y el complemento a la base disminuida. Ustedes aplican la fórmula y de esa fórmula va a salir un número.
es importante que ustedes escriban en qué base está ese número. Siempre están en la base de la cual estaba el número original. Entonces, este sería base 2. Y es importante que escriban complemento a 2 después de haber puesto el número o complemento a 1, dependiendo si están en complemento a la base o complemento a la base disminuida. ¿Cuál es la razón detrás de todo esto? Como les digo, son dos sabores de lo mismo. Son dos maneras de igual representar un número negativo como si fuera positivo. Y esto aplica no solo para números negativos, ven que vacilón, porque casualmente todos estos ejemplos que vimos acá eran números positivos. Pero si hubieran sido números negativos, funcionaría para eso, para representar números negativos como si fueran positivos. Pero las formulitas funcionan también para números positivos. Entonces, esa es la razón de ser, por eso fue que se crearon estas funciones que se llaman funciones complemento. Y bueno, esa es como la razón de ser que existe. De hecho, en la siguiente clase vamos a ver algunas operaciones aritméticas que se hacen, se resuelven más fácil utilizando funciones complemento. Y bueno, pero eso es tema para la siguiente clase. Ya este es un asunto más como de electrónica. Eh, las consideraciones acá son más como de electrónica, uso de componentes. Algunos componentes son más baratos que otros. Entonces es más conveniente usar los componentes más baratos en lugar de los componentes caros. Entonces, algunas operaciones aritméticas las puedo hacer más fácil en componentes baratos utilizando complementos. Y bueno, en resumen, eh, simplemente recuerden estas dos formulillas, reemplacen cada una de las variables por su respectivo valor. Esto va a generar un número. Es importante que digan nada más después del número si era complemento a la base o complemento a la base disminuida. Y ya eso sería todo. ¿Alguna duda por acá? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Ok, muy bien. Entonces, hasta aquí llegaría la clase de hoy. Probablemente la siguiente clase de taller, como en la siguiente clase vamos a tener el examen de intro, voy a hacer una clase asincrónica con este tema, que en realidad no es muy grande. Entonces, bueno, voy a hacer una clase asincrónica con este tema para que no tengan que preocuparse por entrar a la clase de taller si no han terminado el examen o así. Entonces, bueno, como para ayudarles un poco por ahí. Entonces, la clase del miércoles de taller va a ser asincrónica. Yo después les paso los detalles, igual que siempre. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Profe, ¿me puedo quedar un toquecito al final? Sí, está bien. Profe, una duda.